Ya. ¿Pueden ver nuevamente la pantalla? Sí, profe. Ok. Ese es el primer concepto, que una muestra pueda ser representativa. ¿Ok? Por conveniencia. ¿Qué entienden cuando una muestra es seleccionada por conveniencia? Diana Vivanco. ¿Qué entiendes por una muestra seleccionada por conveniencia? Que puede ser a elección de uno, Ya, muy bien. o porque uno quiso elegir eso. Porque uno quiso elegir. Generalmente eso de quiso elegir se conoce como criterios de inclusión y exclusión. ¿Ya? Por ejemplo, tú estás trabajando en una cárcel. Quieres hacer un estudio en una cárcel, pero tienes un instrumento psicológico que es de autoaplicación. Y como es de autoaplicación, necesariamente la persona que entre a tu estudio debe saber leer. ¿Cuál sería el criterio de exclusión de tu estudio? Que no escoja los que no saben leer. Ya, entonces los analfabetos no entran en tu estudio, ¿verdad? Ujú. Ok, y si tu estudio utiliza un instrumento en español y es de autoaplicación, ¿qué otro criterio de Eh, exclusión forzosamente estás obligada a usar? ¿Qué otro criterio de qué? Perdón, no lo escuché. Exclusión. Que sepan hablar español. O sea, Y que ¿los excluyes por saber hablar ¿Mm? español o los excluyes a los que Mande. saben hablar español? Excluyo a los que no saben hablar. Sí, excluyo a los que no saben hablar español. Ok, O sea, entran los que sí saben hablar español. ese es el criterio de inclusión. Cuando incluyes esta Ajá. característica te permite que entren al estudio y cuando excluyes es porque esa característica hace que esos sujetos no sean elegibles en tu estudio. ¿Ya? Ujú. Eh, Otra pregunta. Si es que quieres hacer un estudio en el que necesariamente las personas van a tener que, eh, por ejemplo, manipular una palanca o un botón, ¿quiénes podrían ser personas que se vean afectados y no puedan realizar ese estudio experimental? ¿A quiénes tendrías Los que que excluir? mandé. ¿A quiénes deberías excluir? Excluiría a las personas que no tengan buena motricidad. Como quién. O, ¿sí? Esto es muy general, tienes que ser un poco más específico. ¿Quiénes no entrarían en tu estudio cuando necesitas que manipulen, por ejemplo, un botón? ¿Qué personas crees que se les dificultaría eso? Mm, Las personas que son mucas, profe. ¿Perdón? Las personas que no tengan esa extremidad, por ejemplo, la mano, o sea, que sean mucas. Ok, las personas mancas creo que es el término adecuado. Ok, las Perdón. personas que no tengan alguna de sus extremidades o que por alguna lesión específica no tengan el dedo índice, que es necesario para dar las respuestas, aunque puedan tener otro dedo, pero eso puede alterar, no es la misma motricidad. ¿Qué más? ¿Solo crees que ellos, por carecer, no podrían entrar? Tal vez, profe, las personas pueden ser. sordas que no puedan acatar la orden porque no escuchan. Las personas que, perdón. ¿Sorditas? Bueno, depende, porque puede que sea una tarea visual y eso no les dificulte estar viendo y dando respuestas. Entonces, no necesariamente. Si fuese una tarea auditiva, sí, dificultaría el hecho de que comprenda, pero no. ¿Qué otras personas creen que podrían tener problemas para apretar botones? ¿Puede ser, profe, una persona con Parkinson? Ya, una persona con Parkinson, ¿por qué, Gabriel?
Porque tiene rigidez muscular. Porque tiene rigidez muscular, porque tiene una dificultad que le impide iniciar movimientos voluntarios. Entonces, estarían midiendo algo, em, estaría midiendo algo que no necesariamente es lo que quisiera medir. A lo mejor mi tarea me sirve para medir la atención, pero realmente lo que estoy viendo es la dificultad de las personas para apretar botones. ¿Ya? Otro grupo. Puede Otro ser las personas que también tienen parálisis. parálisis. Ujú. ¿Qué tipo de parálisis? De muscular, o sea, que no pueden moverse. Pero ¿cómo se llama esa parálisis que afecta a los miembros superiores? Porque hay la paraplegia y que generalmente es inferior. Que alguien tenga parálisis de sus piernas, ¿crees que influye? ¿O te refieres a las personas con cuadraplegia? Cuadraplegia son cuando desde el cuello hacia abajo no pueden moverse. Eh, Hay una que se llama hemiparálisis, Ya. que es de una pierna y a ver, Pero es hemiparesia, que es de una pierna y un brazo que no pueden mover. solo de la parte derecha. Ajá, de la mitad. Ok. Ujú. Pero ¿Podría ser? pero tienes que ser específica. ¿Por qué les hago estos ejercicios? Porque tienen que ser específicos en qué excluyen, ¿ya? Personas con hemiparesia o personas con cuadraplegia no pueden participar del estudio. Personas con em, artritis, ¿creen que pueden participar de este estudio? No, profe, porque muchas en cuanto al dolor no pueden mover, entonces se les dificultaría al momento de presionar el botón. Ok, entonces es un criterio para excluirles de ahí, ¿sí? Entonces recuerden que esto por conveniencia significa que pueden haber cuestiones relacionadas con recursos, con tiempo, con disponibilidad de la población, o también porque por ciertas características que ellos tienen, pueden generar un sesgo indeseado en los estudios. Alguna deficiencia de tipo social, alguna deficiencia de tipo física que podría estar interfiriendo y que no pueda ser corregido. Entonces a esas personas se les excluye del estudio para que no se generen conclusiones erróneas del proceso. ¿Ok? Y también por conveniencia, No es no es incluso por simple comodidad del investigador. perdón, No es incluso por simple comodidad del investigador. a veces sí, pero no es el factor inicial con el que se toma la decisión. Eh, y, y no es el término adecuado por comodidad, sino por accesibilidad, porque puede ser un grupo más accesible para el investigador o los investigadores que otro. Es por eso que muchas veces los estudios se hacen con universitarios, porque es la población más accesible que tienen los investigadores en las universidades. En algunas de las universidades dan puntos en las materias, en otras a veces hasta les pagan a los estudiantes para que participen de estudios. Generalmente, o la gran mayoría de estudios, al menos en psicología, utilizan a los estudiantes de cada una de las facultades para realizar los procesos de investigación. Eso es como parte de los procesos en los que el alumno va aprendiendo y también el docente va desarrollando investigación. También hay otra parte que tiene que ver con los procesos de muestras por conveniencias. Cuando tú tienes que firmar un consentimiento informado, se quita la representatividad. ¿Por qué? Porque al tener que firmar tú un consentimiento, a lo mejor tú tienes una característica muy concreta que es muy importante en ese estudio, pero no quisiste participar. Y a lo mejor sucedió eso con 30 personas que tuvieron condiciones que eran importantísimas en el estudio, variables que pudieron haber explicado muchas cosas del estudio, pero que no quisieron participar. ¿Ya?
Y en cambio hay personas que pueden tener una motivación intrínseca por participar de esto. Y que estudio que se presenta, estudio que lo responden. O personas que están muy preocupadas por su salud, porque están muy mal. Entonces les dicen, mira, ¿quieres saber cuán mal estás? Y son los primeros en que se apuntan a los estudios. Entonces, por eso es que no son tan representativos. Porque cuando implica que debas firmar un consentimiento informado, hay algunos que sí lo hacen y otros que no. O cuando se envían por diferentes medios los estudios. A algunos de ustedes les haya llegado en esta pandemia alguna encuesta en la que les preguntaban algo, la universidad o el que sea, ¿sí? Y entonces esos estudios, esas conclusiones no son tan adecuadas. Les voy a poner un ejemplo de cómo suelen ser las muestras cuando se tiene que evaluar a los docentes. ¿Cuántos alumnos hay aquí? 26. ¿Sí? Les pregunto, cuando a ustedes se les pasa la evaluación del docente, ¿cuántos de ustedes la hacen? Pónganme un número, no quiero que me digan yo la hago o no la hago. Solo pónganme un número de estos 26 alumnos que ahora estamos. ¿Cuántos creen que participan en la evaluación del docente? Escriban por el chat, por favor. Escriban, chicos, por favor. 21, 15, 18, 26, 50%, 20, 13, 70, 20, 70%, 20, 35. Son bastante optimistas, chicos. La verdad es que suele y con mucho esfuerzo, porque toca repetirles varias veces que hagan el proceso, pero suelen evaluar más o menos unos 10 o una tercera parte de todos los estudiantes que están en un curso, ¿sí? Entonces, ¿eso es representativo de 35 alumnos que evalúen 10? ¿Ustedes qué consideran? ¿Sí o no? Cualquiera hable, por favor. No, profe. No, no es representativo, ¿verdad? Y después viene otro problema, que está sesgado, porque de esos 10, ¿quiénes creen que son los que evalúan al profesor? ¿Los satisfechos o los insatisfechos? ¿Los que ¿Los les fue, insatisfechos? los que les fue bien en el examen o a los que les fue mal en el examen? ¿Quién creen que participa de estas evaluaciones? ¿A los que les fue mal o a los que estén como que obligados? Ok, o están obligados o a los que les fue mal. ¿Y qué pasa cuando te evalúan las personas a las que les fue mal? ¿Qué creen que sucede? A los profesores les da como que los pueden hablar, tienen malas represalias. No, o sea, más allá de la hablada, que de hecho no es así, pero siempre hay formas de corrección. Hay también la autoevaluación del docente, hay la evaluación de los pares y demás, y entre todos se genera como un promedio. Pero cuando solo te evalúan aquellas personas que están insatisfechas o solo ellos tienen voz u opinión, claro que un proceso que puede ser bueno, porque algunos están aprendiendo, se ve manchado por la opinión sesgada de personas que no lo ven así. Y es normal, no siempre se puede agradar a todo el mundo. Y eso sucede en las evaluaciones. Sucede en las evaluaciones cuando ustedes reciben un servicio, cuando se van a CNT, cuando se van a cualquier banco, etcétera, etcétera. Puede que haya una persona que lo atendieron súper bien en 1 minuto, en 2 minutos, salió con un préstamo, pero él, justo él, que está satisfecho, no se dio tiempo de evaluar y decir que le encantó. Pero aquella persona que lo trataron mal, que no le respondieron a tiempo, que estuvo de mala suerte ese día o
mala racha, como sea, justo aquel que estuvo súper mal, le miraron o le tuvieron una mala mirada en ese momento y es el primero que le pone 0. Entonces, ese usuario que se esforzó durante todo el tiempo por uno al que no le atendió adecuadamente, sale mal evaluado. Entonces, ese tipo de cosas son las que suelen suceder en las investigaciones, que no siempre se logra que todas las personas respondan o que se evite ese tipo de sesgos. Y generalmente las decisiones que se toman o los resultados que se toman, pues no son los más adecuados. O solo se toma parte de un grupo de opiniones, pero se desconoce el otro grupo de opiniones, ¿sí? Eso sucede cotidianamente en la gran mayoría de los procesos, al menos en investigación social, generalmente se le da más oídos a quien más se queja y menos oídos a quien felicita. Entonces, vamos a continuar con algunos conceptos luego de haber pasado por estos ejemplos. La selección de la muestra. ¿Cómo se delimita una población? Jonathan, ayúdame leyendo. ¿Cómo se delimita una población? Deben definirse claramente por características específicas, lugar y tiempo, ¿Ya? edades, estratos, lugares específicos y género, entre otros. Ujú. Errores comunes, desestimar o no elegir personas que deberían estar, incluir casos que no deberían estar y seleccionar casos inelegibles. Ok. ¿Qué entiendes por lo primero? ¿Qué es esto de debe definirse claramente por características específicas, lugar y tiempo? Por ejemplo, si... Eh, Dime. Yo entiendo que por esto se debe elegir dependiendo, por ejemplo, el tipo de población que se vaya a evaluar, por ejemplo, poniendo un rango de edad, también si es una población universitaria o también si es en otro contexto o ámbito. Cuando tú delimitas un estudio, debes decir dónde lo quieres hacer. Por ejemplo, puedes decir, yo quiero estudiar las reacciones que tiene la población lojana al haber pasado a semáforo amarillo, ¿sí? Entonces, en las características son población lojana, es decir, residentes en Loja, ¿sí? Y en un tiempo, ¿desde cuándo empezamos esto del semáforo amarillo? Desde el 1, o sea, han pasado 8 días. Desde el 1 de junio hasta acá han pasado 8 días. ¿Cómo ha reaccionado durante ese tiempo la población? ¿Ya? Entonces, eso es delimitar. No quiero alojando hace años, no quiero alojando de hoy en adelante, quiero alojando de estos 15 días. Preguntarles en estos 15 días cuáles han sido sus comportamientos, ¿sí? Quiero a todos los lojanos, no, me interesa conocer las respuestas que han tenido los adultos. Entonces empiezas a delimitar por edad. ¿Qué es un adulto? Persona mayor de 18 años hasta 64. Estratos, quiero que sean iguales por hombres y mujeres. Lugares específicos, quiero que sean de todos los barrios de Loja, ¿sí? Quiero que sean, como decía hace un rato, hombres y mujeres, o que sean de todos los niveles de socioeconómicos, ¿sí? Todo esto es delimitar una población, poner qué características quiero que tenga mi población. ¿Ok, Jonathan? ¿Qué errores hay? Ok. ¿Cómo entiendes esos 3 errores? Con este mismo ejemplo de cómo ha reaccionado la población lojana en este tiempo. ¿Cómo entiendes el primer error? Jonathan. No sé, profe. Lisbeth. ¿Cómo entiendes el primer error? Lisbeth Chimbo. Con el caso de Loja, que pasa el semáforo amarillo. Sí. ¿Cuál sería? ¿Cómo me pones un ejemplo del primer error?
Podría ser, digamos, personas que se supone que están haciendo lo correcto y que se cree que, mm, que no van a cometer algún error al el cambio de semáforo amarillo. Ya, por ejemplo, desestimar podría ser que alguien dice, no, es que creo que el problema solo está en el centro, o solo está donde hay mercado, solo me voy a ir a preguntar por ahí. Y de repente, en Zamora Guayco, ¿cómo se llama? Amable María, etcétera, etcétera. Nadie quiso preguntar nada porque asumieron que ahí no estaba pasando nada, que la gente es muy educada y lo que sea. Y dijeron, pues bueno, ahí no vamos a preguntar. ¿Crees que eso sería adecuado? No, ¿Por qué? porque exactamente a veces no son los lugares céntricos donde existe aglomeración. Existe también en los hogares de las personas. Ya, ok. Entonces ahí puede ser que algún prejuicio del investigador esté influyendo y haga que no se incluyan a personas que debieron también estar. O sea, la idea es que estén todos los estratos posibles, todas las personas con todo el nivel educativo posible, desde el que menos conoce al que más sabe. O por ejemplo, también puede ser que digan, no, no, es que a los barrios periféricos mejor no vayamos porque ni siquiera hay bus. Entonces, ¿cómo vamos a ir y levantar datos ahí? O hagamos un levantamiento por celular. ¿Y la gente que no tiene celular? Si te das cuenta, hay ciertas cuestiones que cuando seleccionamos una muestra es importante tener en cuenta. ¿Ustedes se acuerdan cuando habían estas encuestas por quién iba a ganar para alcaldía o para presidente y las sacaban por Facebook? ¿Sí vieron eso? Chicos, respondan. Sí, profe. Ok. Recuerden, Votaciones en Facebook, creo. ¿perdón? Hacían como que votaciones en Facebook de quién podría ser el candidato. Ajá, y ¿no te resultaba curioso que siempre en esas encuestas alguna persona a quien tú te simpatizaba o algo por el estilo salía con bastante puntuación? ¿Saben qué sucedía en esas situaciones? Primero sucedía un sesgo. Cuando ustedes tienen una red social, ¿quién la elige? ¿Quién elige quiénes permanecen en su red social o quiénes los bloquean o los borran? Ustedes, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ¿a quiénes eligen? A los que piensan similar a ustedes, ¿sí o no? Sí. En el tiempo de política todavía mucho más. Empezamos a bloquear o borrar a aquellas personas que piensan como los del partido diferente, ¿sí? Y de repente empezamos a seguir a los que siguen al mismo candidato. Y empezamos a ver encuestas de esas personas y como siguen solo a ese tipo de candidatos, resulta que nos dan la ilusión de que esa persona va a ganar. Y de repente salen los resultados oficiales de la votación y total, el que me salía en mi Facebook con 60% no tuvo ni el 10%. Y uno se siente como estafado, pero no, fue un proceso de investigación erróneo, porque empezó con una muestra muy parcializada. Si hacemos una muestra de cuánto, o una investigación de cuánto se gasta en alimentación un estudiante universitario y preguntamos solo a estudiantes de la UTPL y sale como $5 diarios y cuando ya lo multiplicas por 30 días o por 20 días de clases, te dice $100 es lo que al mes más o menos gasta un universitario en alimentación. Pero resulta que se nos olvidó preguntar en la nacional y a lo mejor en la nacional gastan $3. Y realmente el costo del universitario entre la UTPL y la nacional baja y es alrededor de $4 diarios como promedio. Pero imagínense que hubiésemos llegado a la conclusión solo tomando en cuenta los del UTPL. ¿Qué hubiese pasado? Se tomaban decisiones a lo mejor en la nacional
de subir los precios y perjudicábamos a muchos estudiantes que a lo mejor no tenían esa cantidad de dinero. Ese tipo de decisiones se puede tomar cuando no se ha seleccionado o no se ha incluido a las personas que deberían estar. Y porque justamente el investigador solo puede acceder a un grupo y no a otro. ¿Ok? Pero también puede suceder que se incluyen casos que no deberían estar, que era lo que reflexionábamos hace un rato. Poner personas que tienen Parkinson o que tienen artritis o que tienen alguna dificultad motriz que sea difícil de corregir o de superar y de repente están en mi estudio. O en mi estudio he incluido a personas que son indígenas, pero que mi instrumento está en español y aunque hablen un poco el español, no necesariamente es su lengua materna. Pero sin embargo hay muchos y ellos con lo muy bien o muy mal que puedan entender el español, pues ya me generan un ruido. Quizás no me cambien drásticamente las conclusiones, pero puede que sí. Entonces es importante ahí sí poner el tema de criterios de exclusión muy claros. ¿Y qué es esto de seleccionar casos inelegibles? ¿Qué entienden por eso? Póngame un ejemplo en el ejemplo de las personas, de la reacción de las personas en esto del código amarillo, del semáforo amarillo. ¿Quién sería una persona inelegible? Profe, puede ser personas de otra ciudad. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué más estaría? A ver, ponme un ejemplo de alguien que te resulte muy, muy, muy difícil recoger información, pero que te empeñes en que esa persona te dé información. Eh, o sea, puede ser alguien que sea de aquí mismo de la ciudad, pero que tenga un criterio muy diferente al que yo estoy buscando. Por ejemplo, una persona que haya estado de acuerdo en que se cambie de semáforo. Entonces ella va a tener diferentes criterios a tal vez los cuales yo estoy buscando evaluar. Bueno, probablemente esa persona también es necesario que dé su opinión, si está de acuerdo. O sea, no creo que sea inelegible. Más bien, esto de seleccionar casos inelegibles es muy común cuando se quiere hacer investigación de tipo cualitativo. Cuando queremos sacar información, por ejemplo, del alcalde, y solo puede ser el alcalde y nadie más que el alcalde el que tiene esa información. Y de repente te pasas 6 meses y nunca conseguiste la entrevista con el alcalde. O le pasaste enviando WhatsApps al número de la secretaria del alcalde para que le pase la encuesta al alcalde, pero nunca te contestó el alcalde. ¿Sí me entiendes? A veces nosotros generamos estos errores cuando queremos que personas que sea muy difícil que nos den información, justamente nos empeñamos a que sean ellos nuestras fuentes de información. Entonces, esa situación hay que entenderla muy bien, porque ciertas características de los sujetos o del trabajo de los sujetos hace que sea muy difícil el estudio. Otra cosa, por ejemplo, imagínense que con el mismo ejemplo de la evaluación de los docentes, imagínense que solo le preguntaran al docente la calidad de materia que está dando o la calidad de clases que está dando. ¿Qué va a suceder? Si la única voz autorizada para evaluar las clases es el docente, ¿qué creen que puede pasar? Cayetano, ¿qué crees que puede pasar? ¿Te escuchas, Cayetano? Porque no te estoy escuchando y tienes que poner tu micrófono, encender tu micrófono.
Nicole también, por favor. Dígame, profe. ¿Qué crees que puede suceder si es que solo a tu docente le preguntaran sobre la calidad de sus clases? No tener una respuesta buena porque, digamos, debería evaluar a todos los profesores. Cada quien tiene una forma diferente de ver sus estudiantes. Y cuando solo te toca a ti hablar de ti mismo, ¿cómo es tu evaluación? Supongo que nunca decimos las cosas malas, simplemente las buenas. Claro, es como cuando uno quiere enamorar a alguien, nunca dice, qué sé yo, que ronca. Siempre le dice que hace todas las cosas bien. Es igualito, o sea, hay un sesgo cuando yo incluyo a personas que nunca debía haber metido para el proceso, ¿ya? Si se quiere evaluar la calidad de una clase, pues se le pregunta a los compañeros o se les pregunta a los alumnos. No se le incluye al docente para que genere un sesgo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que siempre pensar en los procesos de investigación, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Les voy a pasar yo un link ahora y vamos a hacer ejercicios de cálculo de la muestra, ¿ya? Pero primero les voy a explicar esto. ¿Cómo se saca una muestra o una cantidad de sujetos que se necesita para investigar? Primero debemos saber el tamaño del universo y tenerlo visto desde una fuente confiable, ¿sí? Por ejemplo, queremos hacer un estudio en los estudiantes de psicología general, clínica y psicopedagogía de la UTPL, ¿ya? De las 3 carreras relacionadas con psicología de la UTPL. ¿Cuántos alumnos creen que hay, chicos? En clínica, ¿cuántos creen que hay? 200. 230. Por ahí, cerca, bueno, debe estar entre los 210, 220 por ahí, más o menos, ¿ya? ¿Ok? Es un primer número. Estudiantes de psicopedagogía, ¿cuántos creen que hay? 35, ¿sí? Llevamos con casi 250. Y estudiantes de psicología, los que ya están por terminar la carrera, ¿cuántos creen que hay? Hay más o menos unos 100 actualmente. 100, 105. ¿Cuántos vamos? Alrededor de 350 personas más o menos, alrededor. ¿Ok? Pero también están los de modalidad abierta. ¿Cuántos hay en modalidad abierta? Hay cerca de 5,000 en todo el país. ¿Sí? Entonces estamos hablando de más o menos 5,300 personas, que sería el tamaño del universo. ¿Sí? ¿Qué es esto del error máximo aceptable? ¿Qué entienden por eso, chicos? ¿Qué entienden por el error máximo aceptable? ¿A qué les suena? El error que puede tener la investigación para que sea confiable. Sí, ustedes se han fijado cuando salen los resultados de Exit Poll al terminar un estudio, una votación, y ahí les dice, esta persona obtuvo tantos votos, más menos esto, porque el margen de error son 3 puntos. ¿Se han escuchado eso? Nos metimos en varios líos en las últimas elecciones porque prácticamente parecía que el uno ganaba y que el otro ganaba, o solo había una vuelta o no había una vuelta, porque siempre cuando estamos trabajando con una muestra no tenemos certeza plena del resultado. Siempre hay un rango en el que puede oscilar ese resultado. Eso es lo que se llama error,
¿sí? Hay una posibilidad de estarnos equivocando, pero intentamos que esa posibilidad sea muy pequeñita, ¿sí? Y lo contrario al error es la confianza. ¿Cuánto podemos confiar en ese resultado? Ahora ustedes, que es más común eso del tema de las pruebas rápidas y demás, ¿cuán acertadas son las pruebas rápidas para el COVID? ¿Siempre aciertan? No, No, tienen falsos positivos, tienen falsos negativos. Falso positivo es cuando a una persona que le dicen que tiene el problema realmente nunca lo tuvo, y el falso negativo es cuando alguien que no tuvo la enfermedad resulta que la prueba le dice que sí la tuvo. O las pruebas de embarazo. Pruebas de embarazo en orina tienen un margen de error. No son 100% confiables. ¿Sí? O los métodos de protección. No son 100% confiables. ¿Ok? Entonces existe un nivel de confianza, ¿sí? Y ese nivel de confianza es el que se intenta tener en las investigaciones. ¿Está entendido? Pues vamos a hacer un ejercicio ahora. Voy a dejar de pasarles, para pasarles un link. Antes a nosotros en estadística, supongo que ustedes les están dando ya estadística, les hacían estos ejercicios para calcular la muestra. ¿Les han hecho ahora? ¿Están en eso, chicos? tuvimos estadística en segundo ciclo, creo. ¿Les hicieron alguna vez el cálculo de la muestra? Bueno, ahí les acabo de pasar, espérenme que me equivoqué y les pasé vuelta el del Zoom. Ahí les acabo de pasar un link que les va a permitir hacer el cálculo de una muestra. Ingresen, por favor. A cualquiera le voy a pedir que comparta su pantalla. Vamos a jugar con números. Anjari, comparte la pantalla. Ingresa al link que les compartí. No, no tienes que ponerle lo de UTPL, sino solo desde, espera, les voy a volver a compartir porque creo que está pegado todo el link. Ya. Ingresa ese link, por favor. Ya. ¿Puedes volver a compartir?
Listo. Baja un poquito más, donde dice cálculo del tamaño de la muestra. Ahí. Vamos a hacer el ejercicio con un estudio con los estudiantes de psicología o de las carreras relacionadas a psicología de la UTPL. Hay más o menos 5.300 estudiantes. ¿Dónde deberías poner ese número? Donde dice tamaño de la población. Pon 5.300. ¿Ya? Ahora, donde dice nivel de confianza es el concepto que les decía hace un rato. ¿Cuán confiable quiero que sea mi investigación? El mínimo es 95%. Ese es el mínimo que siempre nos piden. ¿Ya? Y el margen de error, el máximo posible es de 5. ¿Sí? El máximo posible. ¿Ok? Escoge 95. Escoge 5% de error. Listo. ¿A cuántas personas debes encuestar para eso? Habla, por favor. A 359. Ya, o sea, haciendo ese cálculo, tú de esos 5.300 deberías encuestar como mínimo a 359, ¿verdad? Sí. Ahora, quiero que seamos un poquito más exigentes. Vamos a necesitar más confianza. ¿Qué crees que va a pasar si es que incrementas el nivel de confianza? Ponle 99. ¿Qué sucedió? Hay que evaluar a más personas. Cuando tú quieres incrementar la confianza, no llegas a las 5.300, pero tienes que incrementar el número de personas. Y Sí. cuando quieres reducir el error, ¿qué crees que va a suceder? Reduce el error. Mira, quieres un 4% de error, son 870 personas. Pon el 3% de error. 1.371. Pone un 1% de error. ¿Qué pasa cuando quieres un estudio en el que exista una enorme seguridad de que estás haciendo o vas a sacar un resultado muy confiable? Mira, es 99% de confianza y 1% de error. ¿A cuánta gente tienes que evaluar? A 4.020 personas. A 4.020 personas. ¿Te imaginas estarle llamando a 4.020 alumnos para preguntarles qué opinan sobre la calidad de educación que están recibiendo? ¿Te imaginas hacer 4.020 llamadas? Bastantes. Muchísimo, ¿verdad? Ujú. Ahora, pongámosle lo que usualmente hacemos nosotros las investigaciones para publicar. Por el 95% de confianza, 3% de error. 889. ¿Te resulta un número más manejable? Sí, un poco. Igual está bastante. En comparación a los anteriores, pues Claro. sí, ¿verdad? Es mucho más manejable. Pero luego viene una segunda dificultad. Deja de compartir, por favor, la pantalla y acuérdate del número 889. ¿Puedes abrir un Excel, por favor? Ya. Comparte la pantalla. Sí, por favor. Ya. Vamos a hacer, chicos, un ejercicio de estratificación de la muestra. ¿Ok? Pon en la celda A1, pon 889.
¿Ya? Recuerden, ese es el número que necesitamos para, de una población, pon en la A2, 5.300 personas. ¿Ya? Enter. ¿Sí? Para una población de 5.300 personas con 95% de confianza y 3% de error, pon abajo 95% y más abajo 3. 3 con el signo por ciento, por favor. Ya. A ver, nosotros hemos llegado a un tamaño de muestra de 889 sujetos de una población conformada por 5.300 cuando queremos 95% de certeza y solo toleramos 3% de error. Ok, vamos a hacer algunos estratos. En psicología, en la carrera de psicología, más o menos hay un 60% de mujeres y un 40% de varones. Escribe en la celda B, pon mujeres en la B y en la C, 60%. ¿Ya? Abajo, varones, 40%. ¿Ya? A ver, María Emilia Jaramillo, quiero que me digas cuánto es el 60% de 5.300. Byron Córdoba, quiero que me digas cuánto es el 40% de 5.300. Calculen, chicos. Profe, Dime. es 2.120 el 60% de 5.300. Ya. A ver, Anjari, quiero que hagas lo siguiente. En la celda D1, escribe igual. El igual. Sí, el signo igual. Es que no, aquí no sé cómo ponerla, doctora. Generalmente está sobre el 0. El igual. Shift 0 o Alt 0, no sé cómo esté tu teclado. No, no sale. Si pudiste poner el porcentaje, puedes poner un igual. El igual generalmente está sobre el número 0 o el número de al lado. Ya. Abre paréntesis. No des espacio, solo abre paréntesis. Ya. Ahora, quiero que selecciones la celda. Haz clic sobre la celda A2. Ya. Quiero que a esa la dividas, pongas un slash. No, en la celda F1. Quiero que sigas en la celda F1. ¿Ya? Haz clic ahí y pon un slash. No, ese es un guión. Slash es el que está sobre el 7. Ya. Quiero que eso lo dividas para 60. Pongo el número 60. ¿Sí? Cierra paréntesis. ¿Ya? Espera un ratito. Sigue en la misma celda. ¿Ya? Pon asterisco 100. Es decir, multiplícalo por 100.
Dale Enter. Vuelve arriba, por favor. Ya. Quiero que pongas A2 por 60 dividido para 100. Es al revés. Ponte en la parte superior donde escribiste el igual. Pone control Z. ¿Ya? Ponte en la parte superior donde sueles escribir. Arriba. Es al revés. Ponle A2 por 60 dividido para 100. Ok, Enter. Ya. Ahora, ponte ahí mismo en la F2, no, en la F1. Ya. Ubícate tu cursor en la esquina inferior derecha de esa celda. En ese cuadrito, no, en la celda, sobre ese cuadrito verde. No, en la esquina inferior derecha. No lo entiendo. Ponte en F1 en la esquina inferior derecha. Esquina inferior derecha. ¿Sí ves ese cuadrito verde que te sale ahí? Sí, este. Ya, sobre ese ponte. No hagas clic, simplemente ponte y te va a salir ahí un más. En la esquina inferior derecha. ¿Sabes lo que es la esquina, verdad? Del cuadrito. Sí. Al lado del cero, ponle. Ahí hay un cuadrito chiquito. Derecha. Ah, Eso. ya. Bájale. Haz clic y baja. ¿Ya? Baja, por favor. Ya. No, solo hasta la segunda. Está bien. Sí, suelta. Haz clic nuevamente en la F2. F2. Ya. Ahí debes poner A1. Perdón. En la 2 haz clic. Solo en la 2. Ya. Ahí debes poner A2 en vez de A3. Si te fijas que dice A3, debes poner A2. Dale clic. Cámbiale por el 2. Borra y pon el 2. Listo, Enter. Ya. En vez de 60 debes poner 40, porque lo que quieres calcular es el 40%, ¿verdad? Enter. ¿Ok? El 40% son 2.120 y el 60% son 3.180, ¿ya? Ahora, quiero que me calculen el 60% y el 40%, pero ya no de la población, que son los 5.300, sino de la muestra. Quiero que hagas ese cálculo, Anjari. Te acabo de enseñar cómo hacer el cálculo en SPS. A ver, ¿cómo lo haces? ¿Me puede repetir, profe, por favor? Quiero que me hagas ahora el cálculo del 60%, pero ya no de 5.300, sino de 889. ¿Cuánto es? ¿Qué deberías hacer? Anjari. Ángelo, Ponerle a 1. Ángelo, ayúdale. ¿Cómo debería ser?
¿Nunca has usado el Excel, Anjari? Sí, sí lo he usado. Sí. A ver, entonces quiero que me repitas esa fórmula, pero quiero que ahora me calcules del 60% de 889. O sea, ¿cómo así? No, es que no. Acabas de calcular el 60% de 5300, ¿verdad? Sí, Y también acabas de hacer el 40% de esos 5300, ¿verdad? sí. Ahora te pido que hagas exactamente lo mismo, pero de 889. ¿Cómo Solo lo en la fórmula, en vez de A2, ponle A1. No quiero que borres eso, quiero que lo hagas en la fila de al lado. Mantén los datos de ahí. ¿Cómo lo haces? Cambiándole el A1. Ya, hazlo. Utiliza la misma estrategia que te acabo de enseñar en la esquina inferior derecha, pero ya no lo giras hacia abajo, sino hacia la derecha. Ya no lo copias hacia abajo, sino hacia la derecha. Ubícate en F1. Enter. Ya, muy bien. Listo. A ver, Anjari, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres deberías incluir en tu estudio? Mujeres 533 y varones 355. Ya, pero como se redondea, te quedas con 533 mujeres y 356 varones. ¿Ok? Con eso llegas a el número de 889. Ahora, ese es un estrato por género. Ahora hay otro estrato. Como aquí están los estudiantes de presencial y de la abierta, más o menos la distribución es así. 50% de esos alumnos son de Quito. 20% son de Guayaquil. Un 10% están en Loja y el otro 10% en el resto del país. ¿Cómo haces ese cálculo? Necesito que me digas cuánta gente de Quito incluyes en tu estudio. Quiero que insertes una fila arriba. Haz clic en donde está el número 1, clic derecho, insertar. Ya. Quiero que en C1 escribas proporción por sexo. Ya. En F1, ya. Población por sexo. En G, muestra por sexo. ¿Ya? Ahora quiero que me digas muestra por Quito. ¿Cuánta gente de Quito necesitas en ambos sexos?
Te dije que en Quito es el 50% de la población. ¿Cómo calculas ese 50%? A ver, Ángelo, ayúdale. Dale una instrucción clara de cómo calcula ese 50%. No te estoy escuchando. Profe, creo que Ángelo puso que está con problemas con el internet. Ángel, ayúdale. A ver, profe, me dijo que cómo se ve el 50% de los estudiantes de Quito. Sí, necesitamos que en esta muestra cumplir con otro estrato. Primero el estrato sexo, ya nos dice, necesitas 533 mujeres y 356 varones para tu estudio. Ahora queremos saber cuántas mujeres necesito en Quito, cuántos varones necesito en Quito. Me parece que tiene que hacer la misma fórmula, solo cambiar el G1. A ver, Poner en la misma fórmula que sacó el porcentaje, ponerle el G1, el G2 sería en este caso. indícale, indícale. A ver, pone Quito en la parte de la primera columna, pone Quito. Acá en H. Ya pone ahí Quito al lado. Quito pone 50%. Exacto, Leo. Pone Guayaquil al lado. $20. Loja 10%. Y el resto del país 20%. Ya. Listo, ahora quiero que me calculen cómo distribuye a esas mujeres según esas proporciones. Profe, sería poner la misma fórmula A que ver, el viendo, solo ponle, con este, con el G2 ya, por, por el 50%, ya, muy bien, cierra paréntesis dividido para 100. muy bien. Enter, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la misma fórmula sería para hombres. Pero, a ver, Anjari, es mucho más sencillo que copies las fórmulas en todo y solo reemplaces después por los datos. Y así no te toca escribir siempre. Bueno, no se me complica igual escribir. A ver, pero inténtalo así. Te va a resultar más rápido. Selecciona. No, no. Bueno, da igual. Copia, copia. Una forma más sencilla, Yari, es que te pongas en la esquina inferior derecha, te salga el signo más y copies en todas las celdas. Inténtalo. ¿Ya? Baja y ándate a la derecha. Ya, hasta ahí. ¿Sí ves? Ahora sí, reemplaza datos. Sí, sí, ahí sí es más sencillo. Reemplaza datos, Yari. Ponte en cada celda y ve si está correcto. Ya, En Guayaquil. ¿En Guayaquil crees que está bien o está mal? Hay que cambiar por la G. Ya, hay que cambiar por la G y hay que poner el 20%, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, ándale cambiando. ¿Sí entiendes por qué pones el 20%, verdad?
Sí, porque sí. Ok. Ahora en Loja. Profe, ¿que ya se modifica la columna de arriba igual a la de abajo cuando cambiamos la fórmula primera? No siempre. No cambiaste adecuadamente en Loja. Revisa nuevamente la fórmula de Loja. ¿Es I2 sobre el que debes calcular o es G2? Hay que poner todo con la G. ¿Por qué crees que todo se debe calcular sobre la G? Porque ahí es donde está el número de mujeres. Sí, aquí es el número total. Y tú quieres de ese total saber el 50%, el 20%, el 10% y el 20%. ¿Verdad? ¿Y en los varones con la G también o no? ¿En los varones crees que es con la G? ¿O será con la G3? Quiero que comprendas la lógica que hay detrás de los cálculos. ¿Sí? G2 es el nuevo total del cual tú estás calculando las proporciones de 50, 20, 10 y 20. ¿Ok? G3 es el nuevo total del cual vas a generar las otras proporciones. Enter. Muy bien. Ahora, quiero que pongas en L2, quiero que pongas donde dice autosuma. Mira al lado derecho de tu ventana, en los botones del lado derecho de tu ventana y dice autosuma. Debajo de donde está tu nombre, Anjari Carolina, hay haz clic. Ya. Redúcele y no le pongas desde F2, sino desde H2. Hazle el cambio ahí en la fórmula y ponle, en vez de F2, ponle H2. Enter. Ya. ¿Te salió el mismo número? Sí. Ok. Ahora repíteme eso mismo en la celda de abajo. ¿Desde G o desde H? Ay, ahí me confundí. Cámbiale, solo ponle H3. ¿Te salió el mismo número que en G3? Sí. ¿Qué significa eso? A ver, Alejandra, quiero que me analices qué acabamos de hacer. Ese es el estudio que tenemos que hacer para saber la opinión sobre la calidad de educación de psicología en todo el país. ¿Cómo estaría distribuida tu muestra? Les voy a mandar a hacer ejercicio de estos. No estaba dentro de los deberes, pero los voy a enviar a hacer ejercicios. A ver, son 5,300 personas de las que parto. Quiero 95% de confianza, 3% de error. Cuando pongo esto en el cálculo me dice necesitas 889 personas. ¿Sí? De esas 889 personas, sé que la población, la mayoría son mujeres y un 40% son varones.
Por lo tanto, de estos necesito 533 mujeres y 355 varones. Pero también hay una proporción de distribución de esas personas por lugar. De ellos, el 50% están en Quito, el 20% en Guayaquil, el 10% en Loja y el otro 20% en el resto del país. ¿Cuántas mujeres necesito? Necesito 266 quiteñas, 106 guayaquileñas, 53 lojanas y 106 del resto del país. Eso da un total de 533 mujeres. ¿Cuántos varones necesito? 177 quiteños, 71 guayaquileños, 35 lojanos y 71 del resto del país. Si yo sumo esto más esto, ¿cuánto me va a dar este número? Si sumo 533 más 355.6, ¿cuánto me da? Los 889 sujetos. ¿Sí está entendido cómo se hace el cálculo de una muestra representativa? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. dígame. Digamos, en el resto del país hay 106.68. ¿Serían 107 o 106 mujeres? 107 mujeres. Ah, ya, gracias, profe. Se redondea. ¿Ya? Por ejemplo, 267 quiteñas, 107 guayaquileñas, 107 del resto del país y 53 lojanos. Ya, 178 quiteños, 71 guayaquileños, 36 lojanos y 71 del resto del país. Siempre se redondea. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Entonces, luego, solo una vez que ustedes tienen estos números, ahí sí hacen ya una estrategia de recolección y dicen, a ver, Alejandra, tú te vas a encargar junto a Nicole de llamar a Quito, porque son muchos. María Alejandra, tú te vas a encargar de Loja, porque son poquitos. Fernanda, tú te encargas del resto del país. Son pocos, pero como están en diferentes lugares, te toca a ti. Ya empiezas a distribuir ya el trabajo. Pero intentas que tu muestra sea muy similar a la población, en cómo estuvo conformada la población. Si yo les meto ahí otro análisis y les digo, bueno chicos, ahora tenemos que ver porque me acaban de decir que un 30% tienen beca y un 70% no. Entonces, de cada uno de estos grupitos de quiteños, tengo que ver el 70% y un 30% que tengan beca. Y así, cada uno se vuelve como a subdividir. Pero al final, la sumatoria de esas subdivisiones debe seguir siempre siendo 889. ¿Se ha entendido, chicos? Profe, una pregunta, pero cuando se redondea, por ejemplo, los números, ahí en cambio aumenta la población en general. Por ejemplo, si redondeamos todo, ahora saldría 892 como población. Altera. ¿Qué pasaría ahí? Es que las personas no es que podemos tener un cuarto de persona y convocarle, no. Siempre se altera ese número, ¿ya? Pero no es una alteración enorme. Son en este caso 3 personas, pero es por el redondeo, ¿ok? Eso suele suceder, no es que está mal, suele suceder. ¿Está entendido, chicos? Por favor, quiero que esta parte es netamente técnica, teórica y matemática. Si no lo entendieron, ¿ya? Por favor, digan. Les voy a mandar a hacer ejercicios ficticios por grupo, ¿ya? Para cada uno de sus grupos les voy a poner características que van a tener que ir haciendo y sacando los resultados. ¿Ok? Si están trabajando con adultos mayores, si están trabajando con PPLs, más o menos en ese sentido, les voy a mandar ejercicios para empezar a hacer eso la próxima clase, que es práctica. ¿Sí? Quiero que esto lo entiendan y lo sepan hacer muy bien. Ahora lo que le pedían Yari es que les muestre cómo se hace en Excel, porque si ya saben eso,
¿Le resulta más sencillo o no? ¿O prefieren hacerlo con calculadora? Respondan, chicos. Creo que en Excel está bien, profe. Ok. Bueno. Entonces la próxima clase vamos a seguir haciendo al menos unos 2 ejercicios más hasta que puedan hacer todos esto. ¿Entendido? Sí, profe. Anjari, Sí, profe. pásales, graba este documento en Excel y pásales al WhatsApp a tus compañeros para que lo Yep. tengan. ¿Ok? Yep. Yep. Gracias, chicos. Ya nos pasamos unos minutos. Que tengan buen provecho y nos vemos el día jueves. Espero hasta eso ya tener sus notas también. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno.